habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio,
porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No hieran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido
a través de la Biblia. Cuán firme cimiento, la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Amigo oyente, regresamos hoy al libro de Proverbios y nos corresponde el capítulo 14. No estamos avanzando demasiado rápido en esta sección y no tenemos la intención de hacerlo porque nos encontramos en una parte muy importante de la palabra de Dios. Aquí tenemos la sabiduría de Dios destilada, podemos decir, en frases pequeñas, y ellas son aptas para ciertas personas, y también corresponden a personajes que son mencionados en la Biblia, como hemos dicho, y corresponden además a personas que conocemos en el día de hoy. Y hay un proverbio para nosotros también, quizá más de uno. Bueno, en el versículo 1 de este capítulo 14 de Proverbios leemos, «La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba». No creemos que se esté hablando aquí de la estructura física del edificio. En la primera parte de este versículo leemos, «La mujer sabia edifica su casa». Podemos pensar acerca de varias mujeres mencionadas en la palabra de Dios. Creemos que Sara es un ejemplo. Se nos dice que ella y otras que fueron las esposas de los patriarcas edificaron la casa de Israel. También podríamos incluir aquí a la madre de Moisés, Jocabed. Usted recuerda que ella, aunque era una esclava en un país extranjero, tomó a este pequeño muchachito, lo cuidó de una manera tierna y finalmente llegó a ser su nodriza. Ella fue la que le enseñó a él acerca del Señor y de las tradiciones que habían sido pasadas verbalmente de uno a otro. Ella era una madre maravillosa. Ella edificó su casa, aun cuando no tenía un edificio físico en ese sentido. Luego, en la segunda parte de este versículo se nos dice, «Mas la necia con sus manos la derriba». Y hay varias mujeres, amigo oyente, mencionadas en las Escrituras, a las cuales esto describe correctamente. La casa que ellas edificaron fue destruida. Permítanos mencionar un ejemplo en particular que encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 2 y 3. Y allí dice, «Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente». Y amigo oyente, la casa de Acab descendió a lugares muy bajos, y por cierto que este proverbio es una realidad en cuanto a ellos. Usted puede apreciar que estas son cosas que obran en la vida, y que han obrado en la vida también. Existen demostraciones de esto. Usted puede analizar esto en el laboratorio de la vida. Y han obrado en la vida, en el día de hoy, alrededor nuestro. De eso estamos seguros, ya que podemos ver muchos ejemplos. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 14 leemos, «El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia». Su andar va a revelar en realidad su relación con Dios. Eso es lo que se nos dice en las epístolas. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, leemos, «El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo». Es decir, que nosotros debemos andar aquí como anduvo el Señor Jesucristo, en obediencia al Padre. Usted recuerda a Samuel. Él presentó este asunto delante de Saúl cuando él le dijo, «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». El obedecer es lo importante, amigo oyente. Su religión es falsa si en ella no existe una realidad y un andar aquí en la tierra. Eso es lo importante. Ahora en el versículo 3 nos dice, «En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán». Esto es muy interesante. El necio por lo general se descubre a sí mismo por lo que dice. Usted lo único que tiene que hacer es escuchar lo suficiente de lo que esta persona tiene que decir y se dará cuenta. Y de paso, ¿no es este un buen cuadro de Goliat? Él habló demasiado, usted recordará, y creemos que él tuvo que lamentar eso. En el versículo 4 tenemos algo muy destacado. Allí dice, «Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan».
Esto es para nosotros algo sorprendente. El buey es utilizado o presentado en las Sagradas Escrituras una y otra vez como un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Y el buey era una bestia que se utilizaba para el sacrificio también, y nos habla del sacrificio que realizó Cristo. Y creemos que también se menciona algo del andar. El buey era una clase de siervo del hombre. El buey era ungido con el yugo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él también tenía un yugo. Y se ha hecho la pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. El buey era un animal fuerte. En realidad era el tractor y el automóvil de la familia de aquellos días. Ellos usaban el buey para hacer el viaje al mercado o a la ciudad, y también usaban el mismo buey para arar en el campo. Ahora el buey era un animal un poco sucio. Uno tenía que limpiar el pesebre. Y la única forma de librarse de limpiar el pesebre, por supuesto, era librándose de los bueyes. Uno tendría así un pesebre limpio, pero sin bueyes el granero está vacío. Aquí pues tenemos una lección espiritual tremenda que nos sirve para el día de hoy. Muchas personas hoy tratan de resolver los problemas en una iglesia donde existe una división y donde también existe grupos y camarillas. Y la forma de lograr esto es librándose de ciertos grupos. Y a veces estas camarillas están formadas por aquellos que uno no llamaría buenos apoyadores de la obra, o que son en realidad buenos obreros. Están activos como las termitas o polillas, y probablemente con el mismo resultado. Pero estas personas están queriendo librarse de otros que insisten en tener enseñanzas bíblicas, y ellos insisten que las cosas tienen que ser correctas y honestas en la iglesia. Y la pequeña camarilla no gusta de cosas como estas, se oponen a eso. Ellos se enfadan mucho acerca de cosas como estas, y lo que hacen es tratar de limpiar el pesebre, quitar de ese lugar a los bueyes. Pero son los bueyes los que están pagando todas las cuentas. Ellos son los que están ofrendando regularmente. Y ahora estos otros se dan cuenta que se encuentran con la gran deuda en sus manos. Quizá usted tenga en su propia iglesia una persona que no le agrada demasiado porque es demasiado recto, es estricto y riguroso. Esa persona insiste en que se predique la palabra de Dios. Esa persona insiste en que debe haber estudio bíblico. Y quizá a usted no le guste esto, no esté de acuerdo con eso. Pero no conviene dejar que una persona como esta abandone la iglesia, porque si esto sucede, usted va a tener problemas, ya que es el buey el que tiene que llevar el arado, y entonces hay abundancia de pan. Él es esa persona que le va a ayudar a enviar al misionero al campo misionero. Él es quien ayuda a pagar la cuenta de la electricidad. Es muy importante, amigo oyente, el descubrir quiénes son los bueyes que se encuentran en la obra del Señor en el día de hoy. Notemos ahora lo que dice el versículo 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Esto es algo que nosotros deberíamos notar con mucha atención. El Señor Jesucristo ha sido llamado el testigo fiel y verdadero. Y es así como deben ser los testigos. Hay dos clases de testigos, el testigo fiel y el testigo falso. Escuchamos hoy a muchas personas hablar acerca de ser testigos de Cristo. Y existe un cursillo en cuanto a esto también. Testifique por Cristo y cosas parecidas. Amigo oyente, permítanos decirle que es maravilloso si usted puede tomar un cursillo como este y si sale a la calle y llama a las puertas de las casas. No podemos pensar en otra cosa que sea más maravillosa que esa. Pero amigo oyente, cuando usted le dice a alguien que Jesús salva y guarda y satisface, ¿está usted diciendo la verdad? Ah, dice usted, esa es la verdad. Sí, claro que lo es. Pero, ¿eso es una realidad en su propia vida? ¿O es usted un testigo falso? Oiga, esos proverbios son realmente tremendos, ¿no le parece? Sigamos adelante entonces. Quizá debemos avanzar un poco más rápido aquí. Leamos el versículo 9 ahora de este capítulo 14 de Proverbios. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. ¿Quién hizo eso? Bueno, Jezabel lo hizo. Ella es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Y se nos dice que nosotros debemos apartarnos de personas como esas y que no tenemos que tener nada que hacer con ellos. Notemos lo que dice el versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Cada corazón hoy tiene un gozo secreto o una amargura, y no existe una persona con la cual pueda compartir eso. No hay nadie. En el día de hoy quizá queramos compartirlo.
Quizá hay cosas en nuestras vidas que debemos guardar como nuestros propios secretos, aun cuando sea una experiencia espiritual muy real que nos haya ayudado mucho en nuestra relación con Dios. Hay algunas personas que quizá no aprecian esas cosas y quizá puedan ser secretos que uno debería guardarse para sí mismo y no compartirlos con los demás. ¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia maravillosa y usted trató de contárselo a alguien, a alguno de sus seres amados? Alguien cuenta que cuando era joven en cierta ocasión escribió un poema y fue a leer el poema a algunos de sus parientes y les dijo, miren, he escrito un poema y quiero leérselo. Y lo leyó y para él era algo muy gozoso. Pero dice que no les brindó ningún gozo a ellos. Ellos se ocuparon en otra cosa rápidamente, ni bien había comenzado a leer él su poema. Y eso provocó que él dejara de escribir poesías. Y quién sabe, dice él, eso quizá haya evitado que se hubiera desarrollado una carrera como poeta. Pero de cualquier forma, la actitud de ellos hizo que él no escribiera más. Y amigo oyente, hay algunas otras cosas que uno aprende en la vida que no puede compartir con los demás, y otras que sí las puede compartir. Ahora el versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este es un versículo que debería colocarse en los lugares donde se realizan cultos de religiones falsas en el día de hoy. Lo que estas personas dicen parece tan razonable, ellos parecen tan buenos y atractivos. Alguien dijo en cierta ocasión, ¿por qué es que cierto culto sigue creciendo en la forma en que lo hace? Bueno, es sencillamente porque tiene cierto atractivo para la vieja naturaleza del hombre. Tiene atractivo para la carne. Simplemente le dice a uno que es bueno, que es dulce, y que si uno se acicala el cabello y cambia su camisa y se mantiene limpio, que usted no tendrá ninguna clase de problemas porque es una persona tan buena y también tiene que seguir ciertas reglas y normas. Amigo oyente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero sígase adelante y mire el final de ese camino. Pero su fin es camino de muerte, la separación eterna de Dios. Es muy importante encontrarse en el camino correcto. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. De paso debemos decir que hay muchas personas que son muy ingenuas. Para el mundo hoy, el punto de vista común de un creyente es que esta es la persona que tiene un cociente muy bajo de inteligencia, que es una persona sencilla y que cree todo lo que se le dice. Ahora, un verdadero hijo de Dios en el día de hoy, y existe solo una clase de hijo de Dios, y ellos son los verdaderos, no es sencillo en este sentido. No cree cada palabra que se le dice. ¿Ha notado usted que los apóstoles siempre hacían preguntas al Señor Jesucristo? Uno de ellos, Tomás, está siempre haciendo preguntas. Lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Y Simón Pedro también preguntaba, ¿por qué no te podemos seguir ahora? Yo puedo entregar mi vida por ti. Y también Felipe, un hombre muy callado, y sin embargo él dijo, Señor, muéstranos el Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Y luego Judas, no el Iscariote. Ese no era tan malo como el otro Judas, pero él dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Estos hombres siempre estaban haciendo preguntas. Y si usted es un hijo de Dios verdadero, usted no va a ser uno que cree todo lo que se le cuente. Fe no es un salto en la oscuridad, amigo oyente. Fe no es el arriesgar su vida en algo que no conoce. La fe no es como la definió una niña, que fe es creer lo que usted sabe que no es. Amigo oyente, la fe descansa sobre una base sólida. Y Dios dice que si no es un fundamento sólido, que no crea en eso. El simple todo lo cree. Pero el hombre de bien, aquel que es sabio, va a probar esas cosas, y Dios dice, probad al Señor y ved que Él es bueno. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 14 de Proverbios leemos, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme. ¿A quién teme? Bueno, es el temor de Jehová. Bueno, eso es muy importante. Lo que necesitamos reconocer aquí es algo muy importante y probablemente deberíamos leer los siguientes versículos, 17 al 19 de este capítulo 14 de Proverbios. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Y lo que nosotros escuchamos, la gente sencilla también lo escucha.
y ellos tienen una credulidad sorprendente. Estas personas pueden creer cualquier cosa si cierta persona lo dice. Alguien dijo que hay algunas personas que creen cualquier cosa si alguien se lo dice como un secreto. Y eso es verdad hoy. Y esas personas aceptan aún las cosas más absurdas. Nos sorprende en realidad ver cómo hay otras que realmente se aprovechan de esta clase de personas. Y quisiéramos declarar algo en este mismo momento. No es lo que el predicador está diciendo lo que es importante, es lo que la palabra de Dios dice. Y permítanos decirle, amigo oyente, que no somos el oráculo de Delfos, ni tampoco estamos hablando ex cátedra. No queremos asumir una posición como esa. No somos de esos que lo saben todo. Usted puede probar lo que estamos diciendo por la palabra de Dios y ver si eso es lo que la palabra de Dios enseña. No se deje engañar, amigo oyente. Hay muchos discursos atractivos hoy en la iglesia y fuera de la iglesia, en la radio y fuera de la radio. Pero, amigo oyente, no crea todo lo que escuche. Creemos que este es un buen consejo, el que estamos pasando en este momento. Ahora se nos dice en el versículo 20, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Cuán cierto es esto, ¿verdad? El pobre en el día de hoy no puede aspirar a ocupar cargos de importancia. Para eso no tiene que ser una persona muy rica. Y luego el versículo 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y nuevamente, esta es una prueba para usted, para ver qué es lo que siente hacia aquellos que no pueden hacer nada a favor suyo. ¿Está usted haciendo algo por ellos? Y luego el versículo 22 dice, ¿no yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. ¡Cuán maravillosos son estos proverbios! Antes de finalizar este capítulo, consideremos algunos más que son destacados. El versículo 23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Usted sabe, amigo oyente, que hay algunas personas que simplemente hablan, nunca hacen nada. Eso es todo lo que uno recibe de esas personas. El hacer de ellos es simplemente hablar. Ahora el versículo 24 dice, las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Las riquezas aquí no son necesariamente riquezas materiales. Hay muchas personas que son ricas, no con las cosas de esta vida, sino con las cosas que son espirituales. Eso es importante de notar aquí. Y el versículo 25 dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. El Señor Jesucristo dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Y luego en los versículos 27 y 30 de este capítulo 14 de Proverbios leemos, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Luego queremos mencionar un proverbio más al terminar el programa de hoy. Todos estos proverbios son maravillosos, pero queremos destacar uno de ellos. El versículo 34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y eso es algo que es muy importante. ¿Cómo nos gustaría ver este versículo en las Naciones Unidas, donde han dicho que ellos iban a convertir las espadas en arados? Porque ellos no van a realizar eso hasta que las cosas estén bien aquí abajo. Ellos no podrán hacer eso hasta que Cristo reine sobre la tierra. Y entonces descubrirán que la justicia engrandece a la nación. Pero en el día de hoy no lo creen. Sin embargo, la historia nos demuestra que eso es así de forma irrefutable. El camino de la historia está congestionado con el desecho, las ruinas de las naciones que no siguieron esto. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Estos son proverbios de suma importancia los que estamos analizando aquí en este capítulo 14 de Proverbios. Nos encontramos ahora, digamos, en el segundo año del estudio universitario del joven, en la Universidad de la Sabiduría. Miren, el Cordero de Elohim, el que está quitando el pecado del mundo.
El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11, el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés, ¿por qué los sacó de Egipto? Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice, ¡rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa.
Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel, pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio, así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Números, capítulo 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel, y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido a Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo, y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí,
y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés: ¡Estamos arruinados! Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo 17 del libro de Números. Un capítulo corto, importante, por demás interesante, que nos presenta la manera como Dios tiene el control de todas las cosas y cómo le brinda seguridad a su pueblo en medio de las circunstancias adversas. Así que si no quieres perderte ninguno de los videos que estaré subiendo a diario de los capítulos explicados de la Biblia, te invito a suscribirte a este canal de Esperanza. Activa las notificaciones y compártelo con otras personas para que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. El capítulo 17 de Números nos presenta a un pueblo de Israel preocupado, seguramente por las circunstancias adversas, por los acontecimientos ocurridos en los últimos días o semanas. Murmuración, crítica, rebeldía, juicios directos de Dios que causaron la muerte de muchas personas. ¿Cómo se sentía el pueblo de Israel ante todo lo que estaba sucediendo? Y por otro lado, ¿cómo se sentían Moisés y Aarón al ser objetado su liderazgo? Dios tiene siempre la última palabra en todo, y Dios quiere brindarnos seguridad. Él sabe lo que hay dentro del corazón de cada persona. Nuestra mente es limitada. Nuestros ojos no pueden percibir lo que hay en la mente de otro. Por eso Dios quiere que su pueblo sepa con seguridad que Él no va a permitir que a su pueblo le pase algo siempre y cuando se mantengan fiel. Él sabía muy bien quién era Aarón. Él sabía perfectamente quién era Moisés. Así que él iba a vindicar de manera pública a sus líderes. Mis queridos amigos y amigas de Esperanza, yo no sé cuál es la dificultad que tú tienes en este momento. ¿Cuál es el problema que estás viviendo dentro o fuera de tu hogar? Incluso dentro de tu iglesia. Es posible que nuestros líderes cometan errores, pero Dios sabe lo que hay en el corazón de ellos. Y Dios, quien tiene el control de todas las cosas, no va a dejar desamparado a su pueblo, no va a abandonar a su iglesia y no va a dejar que su iglesia sea destruida. El capítulo 17 comienza de la siguiente manera. El Señor dijo a Moisés: habla a los israelitas y toma de ellos una vara por cada príncipe de cada tribu, 12 varas conforme a las casas paternas, y escribe el nombre de cada uno sobre su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque habrá una sola vara por cada tribu, y las pondrás en la tienda de reunión ante el testimonio donde yo me declaro a vosotros. Y la vara del varón que yo elija florecerá. Así haré cesar las quejas de los israelitas que murmuran contra vosotros.
Moisés habló a los israelitas, y todos los príncipes les dieron sus varas, cada príncipe una vara por su casa paterna, en total 12 varas, y entre ellas la vara de Aarón. Y Moisés puso las varas ante el Señor en la tienda de reunión. Al día siguiente, cuando Moisés vino a la tienda de reunión, vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, había arrojado renuevos y producido almendras. Entonces Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor y las trajo a los israelitas. Ellos las vieron y cada príncipe tomó su vara. Y el Señor dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón ante el testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas contra mí para que no mueran. Y Moisés hizo como le mandó el Señor, así lo hizo. Entonces los israelitas dijeron a Moisés: todos moriremos, estamos perdidos, todos perdidos. Cualquiera que se acerque al santuario del Señor morirá, hemos de morir todos. Primero vemos la decisión del Señor de elegir 12 varas. 12 varas. Podíamos pensar que habían 13, porque habían 12 tribus alrededor del santuario, más la tribu de los levitas. Pero aquí se hace mención a 12. Posiblemente la vara de Aarón era la vara que constantemente utilizaba. También cabe la posibilidad de que se hayan seleccionado 12 varas iguales y que cada uno de los príncipes haya colocado su propio nombre. Se podía haber hecho algún tipo de evaluación de cada una de las varas para que todos pudiesen estar conformes de que se estaba haciendo todo bien. Claramente Dios había señalado cómo iba a hacer la selección de su sacerdote. Las varas fueron colocadas posiblemente en el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. No en el lugar santísimo, porque allí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Y Dios mandó entonces a colocar esas varas dentro del santuario. De un día para otro, Dios hizo un milagro. Y cuando Moisés sacó las 12 varas y fueron nuevamente evaluadas, se dieron cuenta que la de Aarón, por claridad, estaba llena de flores, había reverdecido y además tenía frutos de almendras. Tenía semillas de almendras como fruto de esa floreciente vara. Esto tuvo que haber sorprendido, impresionado la mente de todas aquellas personas, a tal punto de que ellos dijeron: todos hemos pecado y vamos a morir. Sorprendidos, no era el primer milagro que habían visto. Todos los días veían el maná, veían cómo la columna de nube y de fuego las acompañaba. Habían visto las maravillas del Señor. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que habían cruzado el Mar Rojo? El hecho de este evento hizo que ellos reconociesen su pecaminosidad, se reconociesen indignos y que por fin se dejaran las críticas contra el ministerio sacerdotal de Aarón. Aarón ya tenía bastante con recordar su pasado. Había tenido decisiones erradas, había cometido errores catastróficos como la elaboración de un becerro de oro. Aarón tuvo que contemplar la muerte de sus hijos, que habían sido desobedientes a la orden divina. Dolor había en el corazón de este sacerdote del Señor, porque era un ser humano, y Dios estaba obrando en sus vidas, pero lo iba a utilizar como un instrumento que mostrara a todo el pueblo de Israel el plan de salvación. Mis queridos amigos y amigas de esperanza, si tú estás preocupado por el liderazgo de tu iglesia, ora por tus líderes para que Dios cada día dirija sus pasos. Todos cometemos errores y los seguiremos cometiendo mientras vivamos en este mundo, pero el Señor va a transformar todo lo que hay en nuestro ser. Dios iba entonces a vindicar a su sacerdote. Tú y yo somos sacerdotes del Señor en esta tierra y posiblemente demos un mal testimonio público en algún momento. Pero si estamos dispuestos a arrepentirnos, el Señor nos seguirá
utilizando. Tomemos en cuenta que cada error trae consecuencia. ¿Cuántas consecuencias no sufrió Aarón? ¿Cuánto dolor no sintió ante muchas cosas que había tenido que experimentar? Pero era el sacerdote seleccionado. Esta expresión de moriremos también fue un grito de preocupación porque no se entendía claramente la voluntad del Señor. Israel no entendía que Dios quería lo mejor para ellos. Teniendo claro esta circunstancia, pudiéramos darle finalización a este corto capítulo. Dios vindica a su líder, Dios le brinda seguridad a su pueblo, el Señor tiene el control de todas las cosas. Ya es momento de que Israel se concentre en lo que realmente es importante. Hoy nosotros, en medio de nuestras preocupaciones, quizás nos desviamos del verdadero propósito de nuestras vidas, que es predicar el Evangelio para juntos poder llegar a la patria celestial, que es nuestro verdadero hogar. Dios quiere hacer que las varas secas de nuestra vida florezcan. Dios quiere que tú y yo podamos cumplir nuestro ministerio para su honra y para su gloria. Y pudiéramos dejar el capítulo hasta aquí. Sería quizá nuestro video más corto. Pero hay un detalle interesante que no quiero pasar por alto y que me impresionó en el comentario que hace Roy Gane en su libro Bajo la sombra de la Chequina. En la página 88, él hace la siguiente declaración. Todo está claro, excepto una sola cosa. ¿Por qué decidió el Señor hacer que la vara de Aarón floreciera y produjese almendras? ¿Por qué almendras? Este detalle no lo habíamos percatado. ¿Por qué almendras? ¿Por qué no otro tipo de fruta o de semilla? ¿Qué tiene que ver la almendra en todo esto? Y la respuesta es una. Flores de almendra, de oro, grabadas con las palabras Santidad a Jehová, que decoraban la frente de la mitra del sumo sacerdote. Esto lo podemos leer en Éxodo 28:36 y Éxodo 39:30. Además, la lámpara del candelero del santuario tenía la forma de flores de almendro. Éxodo 25:33 y 34 y Éxodo 37:19 y 20. De modo que existían fuertes conexiones entre el milagro y lo que significaba. Aarón serviría como sumo sacerdote en el santuario. Y existe un detalle más. La palabra hebrea almendra viene de una raíz que significa vigilar o mantenerse vigilante. En el Oriente Próximo, los árboles de almendro son los primeros en florecer cada año, de modo que la gente ha llegado a considerarlos como vigilantes. Esta conexión entre el almendro y los vigilantes explica un perfecto ejemplo que Dios le dio al joven Jeremías. La palabra de Jehová vino a mí, dice Jeremías, diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Yo respondí: veo una vara de almendro. Me dijo el Señor: bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12. Ahora podemos comprender el simbolismo de las flores de almendro en las lámparas del candelabro que estaba en el lugar santo, que proporcionaba luz toda la noche para mostrar que Dios siempre vela, vigila y cuida a su pueblo. También podemos reconocer la advertencia implicada en las flores de almendro en la vara de Aarón. Dios vigilaría para guardar el sacerdocio de Aarón, como lo advirtió explícitamente en Números 17:10. Jehová dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón dentro del testimonio para que se guarde como señal para los hijos rebeldes, y así harás cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Números 17:10. ¿Dónde quedó la vara de Aarón después que floreció, que reverdeció, que echó flores y almendras? Almendras que representan esa vigilancia que el Señor tiene al cuidarnos cada día y al brindarnos seguridad. ¿Dónde quedó la vara de Aarón? Pues la vara quedó dentro del arca del pacto, allí donde estaban los 10 mandamientos, donde también había una porción de maná. Allí estaba la vara de Aarón como una demostración de que él tiene el control de su pueblo y sabe colocar a los líderes en un momento indicado y sabe muy bien
el tipo de liderazgo que ejercerán según los propósitos divinos. El líder que no sea fiel, el hombre de Dios que se aparte de los propósitos del Señor, será quitado del ministerio. Aarón tuvo un ministerio largo, pero también ese ministerio llegó a su final. El Señor lo envió al descanso. Ese capítulo lo estudiaremos más adelante, y Dios colocó a uno de sus hijos dentro del sacerdocio. Dios tiene el control de todo. Él sabe a quién elige, Él sabe a quién coloca, Él sabe también a quién quita, porque el Señor es el vigilante. El Señor es el que está atento a todas las cosas que hacen sus hijos y Él quiere lo mejor para nosotros. Si te sientes solo en este día, si sientes que todo está perdido, si parece que ya no hay solución a los problemas que están a tu alrededor, déjame decirte que los ojos del Señor están sobre los justos y su oído está atento a sus clamores. Por eso, en el libro de Apocalipsis, vemos una lámpara de 7 brazos, 7 lámparas que arden, a los cuales se les llama los 7 Espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Dios nos mira con ojos como llamas de fuego, porque sus ojos pueden ver lo más profundo que hay dentro de nuestro corazón y pueden acabar con la escoria que está llenando nuestra vida de rebeldía y de pecado. Dios quiere limpiarnos, Dios quiere purificarnos y también quiere sustentarnos. La almendra también servía de alimento, así que Dios sustenta a su pueblo en todas las cosas. Dios nos cuida, Dios nos dirige, Dios nos protege y Dios guía nuestros pasos hacia el sendero que lleva hacia la patria celestial. Él nos sustenta con su palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo explicado del libro de Números. ¿Qué te parece si oramos y ponemos nuestra vida en las manos del Señor para enfrentar este día con su bendición? Querido y amante Padre, al terminar, Señor, el análisis de este capítulo donde tú vindicas el liderazgo de tu siervo Aarón, que a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas en el pasado, tú transformaste su vida y le diste el privilegio de ser tu representante. Tú eres el único que conoce lo que hay en lo íntimo de nuestro ser. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si hemos tomado un juicio que no nos corresponde. Gracias porque tú puedes hacer de una vara seca una vara floreciente, una planta fructífera. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes el control de todo y que eres el que está atento a la vida de tus hijos. Gracias, Señor, porque cada día nos muestras tu amor y tu protección. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, la invitación es para el día de mañana cuando continuaremos con este recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte a este canal ahora mismo y compártelo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Capítulo 17. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos?
que ha tocado los corazones de mucha gente. Han habido matrimonios que se han querido separar, y cuando escuchan el puerto de la paz, hay una nave que perdida en alta mar está clamando que la vayan a buscar, pues la ha azotado una fuerte tempestad y quiere regresar, y quiere regresar. Por eso clamo a ti, divino capitán, busca esa nave, no la dejes naufragar, tráela pronto hasta el puerto de la paz, que ya nunca jamás se irá. Y dice así. ¿Por qué no lo tocamos, maestro? Vamos por encima, dice así.
busca esa nave, no la dejes naufragar. Tráela pronto hasta el puerto de la paz, y ya jamás se irá. Por eso clamo a ti, divino capitán, busca esa nave, no la dejes naufragar. Tráela pronto hasta el puerto de la paz, y ya jamás se irá. Jamás se irá. Lindo. Maestro, uno se entrega a esto, y es que cuando canto cierro los ojos y me siento al ladito del maestro, y yo lo veo, Diego, yo lo veo haciendo así. ¿Tú sabes por qué? Porque toda la música es de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? La música es de Dios. Dios te dio la música. Dios te dio el talento, Diego. Aprovecha, echa para adelante donde sea. Pero recuérdate de mí cuando entre en tu reino. ¿Tú me entiendes? Recuérdate de mí. Yo haré caso. Yo me someto, ¿ok?